Universitario, Siembra TV, más cerca de ti. Continuamos con Informe Siembra TV. Siembra TV, más cerca de ti. Y continuamos con tu programa Informe Siembra TV. Hoy tenemos como invitado al doctor Alfredo Ureña, profesor titular jubilado de la Universidad de Rómulo Gallegos y es rector de la Universidad de los Llanos Centrales Ezequiel Zamora. Y estábamos conversando con el profesor Ureña antes de ir a comerciales sobre su último libro titulado Educación Rural y Soberanía Agroalimentaria. Y hacía referencia que aquellas personas que quieran tener este libro en físico, comunicarse con el doctor Alfredo Ureña a través del 0424. Ajá, el número del teléfono, profesor Ureña. 0424-329-2476. 329-2476. Ya, profesor, disculpe para que el generador de caracteres lo pueda agarrar. 0424. 1329 24 76. Ese es el número telefónico del doctor Alfredo Ureña para aquellas personas que quieran adquirir este libro sobre la soberanía, sobre educación rural y soberanía agroalimentaria. También este libro está disponible en la página web de la Universidad de Rómulo Gallegos. Está digital, completamente gratuito, a través del Decanato de Investigación y Socialización del Conocimiento. ¿Cierto, profesor? Correcto, así es. Pero fíjense, antes de pasar a otros temas de interés que tenemos acá, el doctor Ureña también tiene, hay en el horno otro trabajo de investigación académica que es sobre sembrando las semillas, pero vamos a dejar que ese tema ya para el final del programa, porque antes de ir a comerciales, yo le preguntaba al doctor Ureña sobre la propuesta estratégica de Venezuela, de la Venezuela potencia y agroalimentaria y rural. Un plan que está establecido en el plan 2026-2054. Y nos gustaría que el doctor Ureña nos desglosara esa reestructuración y esa reingeniería del gobierno nacional en cuanto se refiere al trabajo agroalimentario y la repoblación del campo venezolano. Bueno, yo no sé si vamos pasando la mira, pero esta es la... Ahí tenemos la... Esa es la propuesta como tal. ¿Y de qué se trata la propuesta? Se trata de lo siguiente. Estamos revisando que ese es un problema que tenemos estructural en el país. El desafío estructural es salvar vidas y producir comida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos definido, pues, a nivel nacional, vivir arriba, donde están las tres fallas. Claro, ahí vemos marcado en rojo donde está la concentración del país. El 80% la mayor de la población venezolana vive en la zona de alto riesgo y muy alto riesgo sísmico. De tal forma que nosotros estamos diciendo que hay 26 millones de venezolanos que están viviendo sobre la falla de Boconó, la falla de San Sebastián y la falla del Pilar. Y lo que queremos justamente es aprovechar esta paradoja alimentaria que nos dice... En la siguiente lámina. Hay un potencial que tenemos nosotros importantísimo en materia de biodiversidad, en materia de pesca, en materia de agua dulce, en materia de tierra, que están justamente abajo, al sur, de esa zona centro-norte costera, que donde tú recorres el país y lo que consigues es agua, tierra, agua, tierra. ¿Y esta propuesta fue antes de los sismos? ¿O fue después? Lo hicimos antes y coincide, porque lo hicimos antes porque
siempre nosotros queremos que haya una propuesta Porque de me producción. refiero, y no sé si producción puede volverse a la lámina anterior, Coincide. que se refiere al mapa de riesgo sísmico de Venezuela, y donde se refiere, ahí ya tenemos en pantalla, que el 80% de la densidad poblacional venezolana está en esa zona de alto riesgo. Y Pero es cabe que destacar que el hicimos- pasado 24 de junio Venezuela acaba de sufrir ese doblete sísmico Pero que es que ocasionó pero este te gran voy a decir desastre. algo más, te voy a decir algo más. Han habido 15 terremotos desde 1500 para acá. Ese es el histórico. Y todos, absolutamente todos los terremotos han estado aquí, en esta zona. Porque justamente este mapa es de protección civil, este mapa no es mío. Este mapa es donde dice, aquí está la falla de Boconó, aquí está la falla de San Sebastián y aquí está la falla del Pilar. Y ahí han ocurrido 15 terremotos que han matado, si nosotros sacamos la cuenta, históricamente, han muerto millones de personas en 15 terremotos. Estadísticamente hablando. Sí. Y Bueno, entonces, como buen investigador. y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros seguimos viviendo ahí. Pero nosotros Seguimos tenemos con una la próxima lámina, tenemos entonces, una profesor. propuesta. Sí, vamos a seguir con la propuesta entonces es, ¿cómo hacemos con esta paradoja agroalimentaria de la riqueza natural frente a la vulnerabilidad estructural? Eso es en la siguiente lámina. Eso nos dejó a nosotros. ¿Por qué? Porque esta fortaleza nos pasa por un filtro que nosotros llamamos el filtro rentista, que es el modelo económico y político que tenemos, que es vivir de la renta petrolera. Pero eso nos trajo como consecuencia un despoblamiento de la ciudad. Y eso es lo que tú hablabas hace rato de la migración del campesino hacia esa zona centro-norte costera, hacia las urbes. Se llama la zona centro-norte costera del país. Entonces ahí nos deja concentración urbana acelerada y además nos deja la elevada dependencia de importación. Y si vemos la siguiente lámina, ahí está. Nosotros teníamos, mira, en 1920, cuando empieza el boom petrolero, teníamos 60% de la población rural. Y hoy, al día de hoy, tenemos 11%. Esto es un quiebre político, social y económico que nos dejó, ¿qué? Nos dejó el campo despoblado. En consecuencia, nosotros tenemos una propuesta que se llama la propuesta de reingeniería del país, que es cómo hacemos para traer la siguiente lámina. ¿Cómo hacemos para que la gente que está concentrada en la zona centro-norte costera, en la zona de alto riesgo sísmico del país, se venga al campo? Y un nivel de seguridad. Claro, y la que está en el campo no se vaya para la ciudad, porque eso ha venido bajando. Entonces, este es el tema de la reingeniería. Por eso, cuando usted me habla de ciudades agroproductivas inteligentes, ¿a qué se refiere? Ya se lo vamos a mostrar. Eso está planteado en 5 pilares. Un pilar que es importantísimo, que es toda la parte digital, porque esto hay que meterle tecnología, que es lo que tenemos ahora, en la siguiente lámina la vemos, que es el pilar de la gobernanza y el Estado digital. Después tenemos un pilar de la revolución productiva, que es definir la Venezuela en ejes. Por ejemplo, el eje llanero es el eje ganadero y cerealero y de leguminosa del país. El eje de los Andes es el eje de las hortalizas. Y así, varios ejes. Pero también tenemos el pilar de la nueva ruralidad, que es la que tú dices. Las ciudades agroproductivas, que ya la vamos a ver de qué se trata una ciudad agroproductiva. Y por último, el tema de la ciencia y la educación y el riego. Aquí no hay cultura de riego. Imagínense lo que está pasando en este momento con el Superniño. Nadie le dijo a los productores, no siembren ahorita. Y lo dejaron que sembrara. Y se están perdiendo mucha cantidad de semillas que se puso en el campo, no van a hacer. Porque viene una sequía tremenda. Y eso hay que informarlo, pero no ahorita. Tienen que haberlo informado hace 2 meses. Esa es seguridad nacional. Claro, tiene que haber un sistema, que es lo que yo digo aquí, un sistema de gobernanza digital que te diga con anterioridad, tú tienes que sembrar el 15 de marzo o tú tienes que sembrar el 15 de abril. O sea, tu fecha de siembra es de marzo a abril
para que cuando empiece el periodo de lluvia pueda echar, claro, nazca la semilla. Eso es lo que se llama la información temprana, para que la gente no esté pendiente de si llueve o no llueve. Porque si seguimos sembrando con la lluvia... O sea, tenemos que adecuarnos y utilizar la tecnología para el beneficio del campo. Claro, y hay otra cosa, ahorita voy a mostrar un sistema importantísimo que se llama el Sistema Nacional de Inteligencia Agroalimentaria. Hay que hacerlo, y tenemos con qué hacerlo, el tema es que no lo hacemos. Y está el otro tema, que es la biodiversidad. Ahora, ¿qué ocurre con qué lo vamos a hacer? Porque esa es la siguiente lámina. Tenemos que hacerlo con un fondo soberano agroalimentario. La siguiente lámina. Ese fondo soberano agroalimentario se tiene que alimentar de la faja petrolífera del Orinoco, pero se puede alimentar del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del Fondo de la OPEP. Tiene que ser con fondos internacionales, porque lo que vamos a plantear ahora más adelante, en la siguiente lámina, con las ciudades agroproductivas, es lo siguiente. Nosotros planteamos esto, ¿ves? Mira este planteamiento. Todo eso que tú ves a la izquierda, antes, es el desorden que existe. Cuando hablamos del antes. Lo que queremos en el modelo del 2050 es el que está ahí. Un modelo de una ventanilla digital única rural, donde el productor sepa cuándo tiene que sembrar, donde el productor sepa cuándo es que va a llover, cuando el productor sepa cuándo le llega el insumo, cuándo le viene el crédito y dónde está su tierra, y cuántos animales vacunó y con qué vacunó, cuánta leche sacó y cuántos becerros sacó para matadero. Datos estadísticos. Estadísticos en una sola ventana. Una Venezuela el año 2050, una visión prospectiva, claro, sobre la Venezuela del campo digitalizado. Pero eso se puede hacer. Porque tú lo que tienes ¿Usted cree que eso se puede hacer en este proceso? Se puede hacer, claro, porque lo único que tú tienes que crear es el Sistema Nacional de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. ¿Y usted cree que esas políticas serían, o sea, y me disculpa, o sea, políticas de Estado que no sean vulnerables al cambio del político regente de turno? Sí, pero... O sea, era como cuando yo estaba muchacho y estaba el Plan de la Nación, que el Plan de la Nación definía una línea, unas políticas estratégicas que eran en beneficio macro del país y que ningún gobernante de turno viniera a una continuidad administrativa, a eso me refiero. Claro, pues tiene que haber ese convencimiento, porque si no aquí cada quien llegue, aquí planificamos cada 4 años, pero ahora estamos planificando cada vez que vaya a haber el encuentro de los consejos comunales. Eso no puede ser. Tú tienes que planificar un país a 40, 50 años, como hacen los chinos. El Plan Marshall. Claro, el Plan Marshall. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si esto es lo que había antes y esto es lo que viene después, nosotros podemos plantearnos esto que tú estás planteando aquí. O sea, que es la siguiente lámina que hablamos, la gran misión Vuelta al Campo. Ajá. Ahí la tenemos en pantalla. ¿De qué se trata eso, de esta misión? Bueno, que no podemos cometer el error, y yo lo he dicho en 3 televisoras. Esta es la tercera. Esto es un criterio de un investigador, de un docente. No de un político. No, esto es de un docente y de un equipo de docentes, porque está incluido la Asociación de Profesores de la Universidad Rómulo Gallego. Aprovechamos a saludar a las autoridades de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad de Rómulo Gallego. Mira, el doctor Rubén Silverio y en él a todos sus integrantes. ¿Por qué? Porque esto ni siquiera es mío. Y lo he dicho, no cometamos el mismo error que cometimos en el 99 con la vaguada de Vargas. Que lo único que hicimos fue entregar viviendas. Y la gente de La Guaira, con una vivienda, no se adaptó, no le dieron trabajo y se volvió para La Guaira y vendió esa casa. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué estamos advirtiendo? No hagamos lo mismo. Nosotros estamos planteando con la Gran Misión Vivienda, con la Gran Misión Vuelta al Campo, que haya 1 millón de jóvenes que vayan al campo, pero no como mano de obra, no como empresarios, como innovadores, pero hay que formarlos, ¿ves? Tiene que tener una paso 1 de formación y después un paso 2 de adjudicación de tierra. Y un paso 3, que tenga financiamiento y seguimiento de asistencia técnica. Y después viene la vivienda. Y eso se concierta
en la página, en la lámina siguiente, que corresponde a lo que es la ciudad agroproductiva. Ahí tienes una ciudad agroproductiva. Una ciudad agroproductiva que tiene un núcleo productivo de parques industriales y centros logísticos integrados a los campos de cultivo. Tú tienes que tener ahí, si tienes arroz, tienes que tener los silos, tienes que tener la trilladora de arroz, la empacadora de arroz, claro. todo. Después tienes que tener seguridad ciudadana, tienes que tener energía, que no falte la energía eléctrica. Entonces vas a tener que echar mano de la energía solar. Pero también tienes que tener todo el soporte de vida, o sea, escuela, liceo, centros de salud, seguridad, vialidad. Y por último, el tema de la conectividad, porque ya en el campo también le gusta a la gente ver Instagram, ver Facebook, ver las redes. Las investigaciones son fundamentales. Esto es una ciudad agroproductiva. Entonces tú me dirás, ¿y dónde las ponemos? Bueno, tenemos el 80%. ¿Dónde las colocamos? Ahí está, ¿ves? Entonces no las podemos colocar allá arriba. Viene la siguiente lámina para que lo vean. Ahí están, ¿ves? Ok, excluimos el mapa de riesgo de sismología de Venezuela a través de Protección Civil y repoblamos la parte siguiente de Venezuela. Ahí está el 80% del territorio nacional. No existió una campaña o un propósito de gobierno. Creo que se me mente fue el presidente Caldera en su segundo periodo de gestión de gobierno, que decía que había que descentralizar Caracas y llevar al interior muchas instituciones y muchos ministerios por ahí para que el pueblo bajara de nuevo. Tenemos que empezar. Y yo les hago una pregunta, y siempre la he hecho. ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura y Tierra en Caracas? ¿Qué hace el Ministerio de Petróleo en Caracas? Pesca. ¿Qué hace el Ministerio de Pesca en Caracas? Hay que empezar a descentralizar. Ministerio de Minas. Mira, yo voy más allá. Yo creo que hay que cambiar la capital. Hay que ser como hizo Brasil. La capital de Brasil era Río de Janeiro. Y en este momento no es Brasilia. Y se hizo fue diseñada y 5 años hicieron otra capital. Así hay que hacer aquí. ¿Por qué? Porque la capital está allá. Imagínate la capital de la República que quede en el estado Puerto, que es el centro neurálgico del país. Puede ser. Para mí, uno de los sitios donde tiene que estar la capital es en Cabruta, al lado del Orinoco. Porque ahí está, hay agua. Ahí están las riberas del Orinoco, ahí se produce algodón y de ahí para arriba hay ganadería. Se le garantizaría a la población una cantidad. Hay una comunicación fluvial. Hay que hacer un aeropuerto internacional. Hay espacio para crear el aeropuerto. Eso es. Pero hay que pensar así. De riesgo sísmico elevado. Allá en Cabruta jamás se ha caído una casa. Se inunda como el Orinoco, nada más. Bueno, pero tú puedes poner el aeropuerto más arriba de Santa Rita de Manapire lo puedes poner. Bueno, cierto, Santa Rita de Manapire no llega. Claro. Bueno, entonces parte de cualquier municipio de San José Rondón. Claro, pero en todo caso, pero yo proponía inicialmente que estas ciudades agroproductivas tienen que estar, por ejemplo, a los lados de los sistemas de riego que tenemos en el país. Por ejemplo, una ciudad de estas tiene que estar en Cabruta, otra debería estar en Tiznado y otra en Calabozo. Y otra en La Majagua, allá entre Cojedes y Portuguesa, y otra en el Cenizo, allá en Trujillo. Pero como estamos saliendo de la falla, para Trujillo no vamos. Porque Trujillo está en la zona de Boconó. De la falla de Boconó. O sea, que sería esto Guárico, o sea, el eje centro llanero. Tenía que ser entre Barinas, Apure, Cojedes, Guárico, Bolívar, Amazonas y sur de Anzoátegui, Monaga y el Delta. Ahí está. ¿Por qué nosotros nos vamos a poner a vivir allá arriba? Yo les digo hoy, yo no sé si será dentro de 5, dentro de 10 años, 100, ahí van a haber muertos. ¿Por qué? Porque eso es cíclico. Eso es cada 5, cada 10, cada 20 años. Los investigadores de sismología señalan que la placa del Caribe está suelta. Claro, está suelta. Y la placa suramericana. Y nosotros estamos ahí en esa fricción. Claro. Sobre todo el norte de Venezuela. Eso es lo que da ahí esas 3 fallas.
Eso es lo que da San Sebastián, el Pilar y el Boconó. Esa de Boconó viene desde Ecuador. Esa falla viene de Ecuador. Atraviesa Colombia y muere Táchira, Mérida, Trujillo, Lara y Falcón. Sí, muere allí en Morongo. Ajá. Bueno, después el otro tema, que es el siguiente lámina que tenemos ahí, es ¿cómo hacemos nosotros con el tema de la Revolución Nacional? En la siguiente lámina, del agua y el riego. Nosotros tenemos sistemas de riego que no los usamos o están subutilizados. Sistema de riego Río Guárico tiene una capacidad para 65.000 hectáreas de arroz. ¿Cuántas se producen? 30. Sistema de tiznado. Sistema de las Majagua. Sistema de El Cenizo. Aquí hay 14 espejos de agua en Guárico. Tenemos agua por todos lados, pero no hay cultura de riego. Entonces tenemos que hacer justamente definir en las mallas curriculares una cuestión que la gente sepa cómo es que vamos a regar. Y la siguiente lámina dice lo que te planteé hace rato. Centro Nacional de Inteligencia Agroalimentaria. Y ahí va a llevar, ve, las alertas tempranas de riesgo que te decía, que cuándo es que va a llover, cuándo no va a llover, cuándo tienes que sembrar, cuándo no puedes sembrar. Después tiene la trazabilidad y logística sanitaria, con qué estás usando, cuál es el tipo de producto que estás utilizando, con qué estás vacunando los animales, las decisiones predictivas de la siembra, ¿entiendes? Después tenemos que los datos de humedad, de fenología de terreno, la cartografía y la topografía y la precisión, satélites, drones, nivelación con láser, tecnología de punta. Ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología, claro. Eso se llama Centro Nacional de Inteligencia Agroalimentaria. Y por último, los bancos de los recursos genéticos. Nosotros tenemos que tener semillas nuestras en bancos de semillas, pero también tenemos que tener centros de recría para tener animales, donde tenemos el semen, para poder hacer inseminación artificial, transferencia de embriones. Todo lo que es tecnología, de verdad. Ese es el país que yo veo. Entonces, bueno, ahí está la propuesta y aquí está la línea de tiempo. Sí, 2026, 2032, 2020, 2033, 2040, 2041, 2048 y de 2049, 2054. Que de 2026 al 2032 sería la primera fase, que es la organización. Y tenemos la siguiente fase, que es la expansión, que correspondería desde el año 2033 al 2040. Y tenemos la fase de la consolidación, que sería la tercera fase, que va desde el 2041 al 2048. Y al final tenemos la fase del liderazgo, que va del año 2049 a 2054, que sería la verdadera soberanía agroalimentaria para el pueblo venezolano, para un país. Doctor Ureña, mire, ¿Te gusta? Es que uno se pone a visualizar el país que queremos con una visión prospectiva, y Venezuela es un país con muchísimas potencias. Claro, profesor. yo estoy convencido de eso. Y lamentablemente, bueno, y hay políticas de Estado que no se han implementado, hay investigaciones, hay estudios, hay trabajo, hay informaciones que han tenido o que han realizado los profesores de nuestras diferentes universidades. Y fíjese, este es un aporte que viene haciendo la Universidad de Rómulo Gallego y la Asociación de Profesores Universitarios sobre un plan país, sobre una universidad que corresponde a los llanos centrales, como es la UNER, una universidad que se fundó con 2 carreras, como fue la ingeniería en diferentes menciones, en ingeniería agronómica, en producción animal y producción vegetal y en enfermería, y hoy por hoy es una universidad de referencia nacional. Profesor, antes de nosotros analizar estas propuestas estratégicas sobre Venezuela, la potencia y el desarrollo agroalimentario y rural del Plan 2026-2054, un trabajo de investigación de la Universidad de Rómulo Gallego, también quisiéramos conversar ya en esta última parte del programa sobre ese trabajo que tiene usted en desarrollo sobre soberanía alimentaria igual, y el sembrado de las semillas y la soberanía agroalimentaria,
que sería el próximo libro que tiene en el horno. Ya está listo para ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Bueno, este libro, Sembrando las Semillas, Es una primicia para nosotros. es primicia. Sembrando las Semillas de la Soberanía Alimentaria. Bueno, profesor, fíjense que también pido disculpas a nuestra audiencia. Por acá Luisana nos está escribiendo, saluda al profesor Alfredo Ureña, un abrazote para él. También nos escribió Nayib Martínez, nos está escribiendo el profesor Jesús Cepeda, nos escribió también el profesor, aquí tenemos el mensaje, ya va, que tenemos acá los dos teléfonos. Escribió el ingeniero Ángel Luis Boy Miranda, donde señala, profesor Ureña, fue un honor ser parte de su formación. Igualmente nos escribió el profesor Jesús Martínez Useche. Profesor, ¿cómo hacemos para adquirir ese libro que usted está bautizando el día de hoy en la casona universitaria? El profesor refirió que ese libro está disponible en forma gratuita a través de la multiplataforma de la Universidad de Rómulo Gallegos, del Decanato de Investigación y Extensión, y aquellas personas que quieran tener el libro en físico, comunicarse con él a través del número telefónico 0424 329 24 76. Bueno, y seguimos por acá. Entonces decíamos que el libro, profesor, Sembrando Semillas, ya en estos últimos minutos del programa. Bueno, este libro tiene mucho que ver con esta ley. Porque esta ley, la ley de semillas, que está publicada en la Gaceta Oficial 6207 del 28 de diciembre del 2015, cuando nosotros hicimos esta ley, se planteó un proyecto de la consulta nacional. O sea, no se aprobaba una ley en segunda discusión si no se hacía la consulta es norma. nacional. Esto está definido en el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros planteamos, bueno, ok, si hay que hacer la consulta, la hacemos. Y dejamos, entonces, como experiencia, este libro de cómo se hizo esa consulta. Por eso se llama Sembrando las Semillas de la Soberanía Alimentaria. ¿Por qué? Porque es una aplicación de la democracia participativa en la elaboración de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí está completamente cómo se hace una ley aquí. Explicado bajo todos los procesos, pero además bajo el proceso práctico de haber hecho una gira nacional por todo el país para poder llegar al consenso de esta ley de semillas. De tal forma que este es otro libro que va a ayudar mucho en el tema de las nuevas generaciones en materia de legisladores a nivel nacional y, por supuesto, los legisladores a nivel estatal. Porque aquí hay una experiencia ya definida. Y ahí les explica cómo se debe y cuáles son los pasos a seguir. Profesor, fíjate, nos escribe la profesora Maruja Ortega y dice, es interesante ver cómo el profesor universitario está capaz para seguir aportando soluciones al país. Gracias, profesora Maruja Ortega, por su mensaje. Igualmente nos escribe Wilmer Pozo. Saludos al profesor Ureña. La profesora Mónica Bortolini de Machado. Saludos, profesor Ureña. Orgullo unergista. Bueno, profesor, el tiempo de televisión lamentablemente es muy corto. Es matador. Y bueno, y hoy estamos llegando al final de este programa que nos presenta la importancia de la universidad en el campo de la investigación y los aportes que hace para el desarrollo del país. Rural y la soberanía agroalimentaria, así como la
Potencia Agropecuaria y Rural 2026-2054. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. No queda más que despedir este espacio sin antes recordar que todos estamos bajo la producción general del periodista Ángel Ochoa y la dirección general del doctor Pedro Luque. Quien les habló, Luis Arturo Blanco.